Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. El caso Eugenio Berríos. Capítulo 7. El laboratorio del letal gas sarín. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es sobre la vida y muerte de Eugenio Berríos, un siniestro personaje que involucró con sus crímenes a 3 países. En los capítulos anteriores hemos tratado de darles una idea de lo que pasaba en aquellos años en Chile y cómo comenzó la perversa dictadura del general Pinochet. Tenemos instalado a nuestro protagonista Eugenio Berríos en su laboratorio de química en una casa cuartel en el barrio Locurro, de la comuna Providencia de la ciudad de Santiago de Chile. La casona contaba con 3 pisos que cubrían casi 1.000 metros cuadrados más los 5.000 metros de terreno libre que la rodeaba. Fue descrita como una voluminosa masa cúbica de concreto, más bien fea, con algo de edificio público. Otros agentes de la DINA convivían permanentemente en su interior. Además de dar seguridad al sitio, oficiaban de choferes para la familia Townley. Llegaron a trasladar en el coche operativo de la DINA a los niños a sus colegios o a cumpleaños de amiguitos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Una secretaria concurría diariamente. Era también agente de la DINA y asistía a Townley en las tareas administrativas. El personal estable de la casa incluía además a un jardinero y a una cocinera. Hablarles como de un escritor chileno. En esta casa cuartel de la DINA se desarrollaban otras actividades insólitas, como el funcionamiento de un taller literario organizado por Mariana Callejas, la mujer de Michael Townley. ¿Vieron lo último que publicó este nuevo? Ella era escritora e incluso había ganado un concurso de cuentos del diario El Mercurio. Basándose en ese prestigio, logró convocar amables reuniones a otros escritores chilenos, donde se discutía solo de literatura, porque el tema político estaba prohibido. Por este taller pasaron escritores de la nueva narrativa chilena que luego serían famosos. Claro que ignoraban lo que pasaba en otros ambientes de la amplísima casona. En una ocasión, la DINA ordenó que refugiaran en la casa a varios terroristas italianos prófugos en su país. Con toda normalidad, estos sujetos se integraron a los talleres literarios, aportando su saber sobre poesía italiana. El taller de Michael Townley ocupaba el segundo de los pisos de la casa. Allí el norteamericano se dedicaba a desarrollar circuitos electrónicos que permitirían detonar bombas a distancia. También otros artefactos destinados a interferir clandestinamente ondas de radio o de televisión. También había instrumentos para falsificar documentos públicos como pasaportes o credenciales oficiales. Mientras tanto, a Eugenio Berríos, alias Hermes, lo habían instalado en solitario en una construcción anexa a la casa principal, quizá por el temor que sentían los otros habitantes ante los extraños experimentos que Eugenio producía. Contaba, gracias al dinero proporcionado por la DINA, con un laboratorio de química completo. En él, Hermes experimentaba con el objetivo de producir el letal gas sarín. En el lugar, además, había jaulas con animales y un cajón vidriado, de donde entraban y salían tubos de laboratorio destinado a experimentar en esos animalitos los efectos de los gases al encerrarlos en él. Posteriormente, José Lagos Ruiz, el jardinero que trabajaba en la casa, en un proceso judicial describió lo que había visto. Muchas veces, mientras hacía el aseo del jardín, me di cuenta que al lado afuera del laboratorio había ratas y conejillos de India muertos, pero sin señales de haber sufrido cortes ni nada, y eso no fue todo. También descubrí temprano en la mañana una poza de sangre en el piso. Subí a informar a Townley de esta novedad. Me respondió que limpiara con la manguera y no molestara más. Una noche llegaron a la casa 2 automóviles y de ellos bajaron varios agentes de la DINA, trayendo encapuchado y maniatado a un prisionero. Se trataba del diplomático español Carmelo Soria.
al cual introdujeron al primer piso de la casona. Esa misma noche, Soria fue torturado. También le aplicaron en sus vías respiratorias los gases proporcionados por Eugenio Berríos. Fue asesinado allí. Al cuerpo lo trasladaron posteriormente a una carretera aislada, donde simularon un accidente automovilístico para justificar su muerte. A este diplomático, la DINA lo tenía fichado como colaborador del Partido Comunista Chileno. La burda patraña sobre su muerte fue descubierta inmediatamente, pero no hubo ninguna consecuencia legal. Finalmente, en abril de 1976, Eugenio Berríos logró producir en su laboratorio el gas sarín, para alegría del director Manuel Contreras. Esto dio comienzo a una seguidilla de macabras acciones protagonizadas por el dúo de Eugenio Berríos y Michael Townley. Un testigo directo contó en sede judicial años después un siniestro suceso que lo demuestra. Bienvenido, mi coronel Contreras. Por fin se ha dado. Si todo sale bien, tendremos con qué defender a la patria. Proceda, a lo que hemos venido. Gringo, ¿está preparado? Sí, mi capitán. Traigan a esos peruanos de mierda. El testigo que declaró en sede judicial confesó que fue testigo presencial de estos sucesos. Los dos peruanos, esposados y vendados, fueron apoyados en la muralla del pabellón de solteros. Townley se colocó una máscara y unas antiparras. Saca de su bolsillo un tubo de spray. Se acerca sigilosamente a los detenidos y al momento en el que ellos inhalan aire, les aplica una dosis del gas en spray. El primero de los detenidos cae inmediatamente. Le dan convulsiones muy fuertes y en 4 segundos estaba muerto. Luego hace lo mismo con el otro peruano. Eugenio Berríos no solamente fue el proveedor a otros agentes del gas sarín, él mismo asesinó a varias personas. León Centeno fue una de esas víctimas. Centeno fue un agente inmobiliario al que condenaron a muerte por no colaborar en el traspaso ilegal a nombre de militares de propiedades pertenecientes a secuestrados desaparecidos. Los oficiales de la DINA no podían dejar con vida a un testigo de estos hechos de corrupción. Cuidado con ese gas, hueón. Eugenio Berríos, además de ser muy desordenado en su vida personal, también lo era como agente operativo de la DINA. Lo demostró en ocasión de concretar ese asesinato del agente inmobiliario. Esperen. Olvidé el frasquito del sarín, de la Andrea. Me acuerdo que quedó en la mesa de noche. Tenemos que volver. ¿Estás loco, cabrón? Ya saltó la alarma. Tenemos que salir. Pero si será el buen conchetumare. A pesar de los errores, la impunidad de los crímenes estaba asegurada por el régimen y por una justicia cómplice. Como prueba de esto, es que en esas propiedades que motivaron la muerte de Raúl Centeno, en la actualidad se levantan hermosos conjuntos residenciales destinados solo a militares. Los terribles ensayos de Eugenio Berríos con el gas sarín prosiguieron, utilizando a prisioneros políticos para verificar su eficacia. Otro grupo de la DINA, la Brigada Lautaro, fue la encargada de concentrar a un grupo de dirigentes del Partido Comunista de Chile en una de las sedes de la DINA. Fueron rociados con gas sarín. Ninguno sobrevivió al experimento y están desaparecidos hasta el día de hoy. Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de ejército adscripto a la DINA, también fue asesinado con el gas sarín. El hecho se produjo cuando una patrulla de carabineros detuvo a una camioneta robada que era conducida por Leyton. Él ya contaba con antecedentes por otros robos de autos. Ahora le hallaron con uno que pertenecía a un desaparecido. Se quebró en el interrogatorio y confesó que esto lo hacía por encargo de la DINA. La DINA se enteró de esto y ante la posibilidad de que Leyton continuara confesando en sede judicial, lo mataron utilizando el gas sarín para no dejar huellas en la autopsia. Oficialmente el ejército adjudicó la muerte a causas naturales. El proveedor del gas fue Eugenio Berríos. Pero el país debe enfrentar en todas direcciones
En cierto momento, el general Pinochet tomó conciencia de que su imagen en el exterior se deterioraba cada vez más. Responsabilizó de esto al accionar de los asilados chilenos en el extranjero. Dio orden de acabar con esa situación. El coronel Contreras, obediente, estableció acuerdos con servicios de inteligencia de varios países sudamericanos que también eran gobernados por dictaduras. Nació de esta forma el Plan Cóndor, que permitió el accionar represivo en otros países sin que importaran las fronteras nacionales. Plan que de ahí en adelante sería utilizado con macabra frecuencia. Esto ha sido todo por ahora. La historia continuará en los próximos capítulos en esta serie que hemos titulado El caso Eugenio Berríos, que excede su vida y llega a involucrarnos a todos nosotros. Es parte de nuestra propia historia. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero en la próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mis memorias y el testimonio escrito de colegas, periodistas, historiadores y especialistas. Las voces de las recreaciones históricas fueron producidas con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática, Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución, Sergio Lonardi. Edición de sonido, Luciano Álvarez. Efectos especiales, Mateo Durán. Asistencia de producción, Andrés Casal. Realización integral, Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.